Entonces, como parte también de la tarea chica 1, van a quedar estos ejercicios, ¿ya? Determine el dominio de las siguientes funciones y determine el recorrido de las siguientes funciones. En la parte 2, para determinar el recorrido, antes tienen que determinar el dominio, ¿ya? Por lo tanto, en el problema 2 tienen que determinar el dominio y el recorrido de cada una de las funciones. Para saber el conjunto posible de las imágenes, o sea, el recorrido, antes tienen que saber cuál es el conjunto posible de las variables, es decir, el dominio. Entonces, veamos un par de ejemplos. Ya ustedes van a desarrollar todos los ejercicios, pero veamos aquí un par de ejemplos. En este caso, ¿cuál sería el dominio? El dominio serían todos los reales, ¿cierto? No tengo ninguna restricción. Serían todos los pares, todo el dominio de f, ¿cierto? Siguiendo la nomenclatura de antes. El dominio de f serían todos los pares x, y pertenecientes a R2, ¿cierto? No tengo ninguna restricción, ¿ya? Y en el caso B, ¿qué sería? El dominio de f, ¿cierto? El dominio de f serían todos los reales, ¿ya? Pertenecientes, perdón, este es un paréntesis, pertenecientes a R al cuadrado, a R2, ¿ya? Tal que lo pueden escribir así o pueden escribirlo como dos puntos como la lámina anterior. Tal que x por y, ¿cierto? Hay una restricción, ¿cierto? Hay una restricción. Nosotros sabemos que los denominadores no pueden ser cero. Por lo tanto, tal que x, y tienen que ser distintos de cero. ¿Qué significa esto? Que x e y tienen que ser distintos de cero, ¿ya? O sea, me sirven todos los pares x, y pertenecientes a R2 menos x igual a 0 e y igual a 0, ¿ya? No me sirve ningún valor en que x sea igual a 0 y y sea igual a 0, ¿ya? No le puedo permitir a ninguno de los dos valores a ninguna de las dos variables tomar el valor de 0, ¿ya? Ustedes desarrollen los siguientes ejemplos y lo mismo con los recorridos. Por ejemplo, en este caso, en el B, el dominio son todos los reales, son todos los pares en R2, ¿ya? Pero, si se fijan, como los dos valores van a ser positivos, ¿ya? El recorrido van a ser solo valores positivos. Es imposible que yo meta esto a la juguera y me entregue un valor negativo, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, la imagen o el recorrido son los valores R, ¿cierto? Recuerden que el recorrido me entrega solo un elemento. Son todos los reales positivos más el 0. Ustedes desarrollen los otros ejercicios. Como parte también de la tarea chica 1 va a quedar este ejercicio, ¿ya? Suponga la función f de x, y, que es igual a x por e elevado a y más logaritmo natural de x, ¿ya? Lo que yo les pido es encontrar el dominio de la función, ¿ya? O sea, el conjunto de lo posible de las variables, qué valores pueden tomar las variables, x, y, ¿cierto? En este caso, qué pares, ¿cierto? Tengo solo dos variables, x e y. Entonces, ¿qué pares de x, y son factibles dado la forma de la función? ¿Ya? Teniendo esto, luego yo quiero que ustedes calculen la imagen, ¿ya? O la función evaluada en este punto, e al cuadrado y logaritmo natural de 2. Es decir, cuando ustedes vean una x en esta función, la reemplazan por e al cuadrado, y cuando vean una y en esta función, lo reemplazan por un logaritmo natural de 2, ¿ya? Y calculan el valor de la función en ese punto, o la imagen de esa función cuando x e y toman estos valores. Antes de seguir con nuestro repaso de cálculo y álgebra, ¿cierto? Vamos a ver una aplicación básica, una primera aplicación básica de planteamiento de problemas ocupando varias variables. Entonces, tenemos el siguiente problema. Una tienda vende dos marcas de pinturas, pintura iris y tricolor. Si el precio de la pintura iris es P sub 1
en miles de pesos y el de la pintura tricolor es P sub 2, también en miles de pesos, la demanda por pintura iris será eso, ¿cierto? Tenemos la demanda 1, que depende de los dos precios, ¿cierto? Entonces la demanda de la pintura iris depende del precio de la pintura iris y también depende del precio de la pintura tricolor. Y por otro lado, la demanda de la pintura tricolor también depende del precio de la pintura iris y también depende del precio de la pintura tricolor. Entonces, la letra A, la pregunta A nos dice, exprese los ingresos mensuales de la tienda en función de los precios P sub 1 y P sub 2. Entonces, en la letra A nos piden expresar los ingresos mensuales de la tienda en función de los precios P sub 1 y P sub 2. Lo primero que tenemos que hacer es plantear lo siguiente. Los ingresos de la tienda dependen de la cantidad que yo vendo de pinturas iris por el precio que cobro por la pintura iris, ¿cierto? Más la cantidad que yo vendo de pinturas tricolor por el precio que cobro por estas pinturas tricolor, ¿cierto? De eso dependen los ingresos mensuales de la tienda. Entonces, en esta ecuación tengo los ingresos mensuales, pero en función de los precios y las demandas. De los precios, ¿cierto? Pero también lo tengo en función de las demandas. Y en la pregunta me piden dejarlo solo en función de precios P1, P sub 1 y P sub 2. Entonces, ¿qué hago? Tomo las demandas y las reemplazo en esta función. ¿Cierto? Tomo las demandas y las reemplazo en esta función. Y obtengo que el ingreso de la tienda es igual a P sub 1 por la demanda reemplazada, que ya depende solo de P sub 1 y P sub 2, más el precio 2 por la cantidad demandada de pinturas tricolor, pero dependiendo solo de del precio sub 1 y precio sub 2. Por lo tanto, en esta función tengo los ingresos mensuales de la tienda en función de los precios P sub 1 y precios P sub 2. Es decir, las únicas variables que tengo en esta ecuación son el P sub 1, precio de las pinturas iris, y el P sub 2, que es el precio de las pinturas tricolor. La segunda pregunta, pregunta B, me dice, ¿cuántos serían los ingresos mensuales de la tienda si vende las pinturas iris a 7.000 pesos el tarro y las pinturas tricolor a 5.000 pesos el tarro? Lo que tengo que hacer en este caso es, en la función que vimos en la lámina anterior, reemplazar donde dice P sub 1 por 7, ¿cierto? Todas las partes donde dice P sub 1 le pongo un 7 y todas las partes donde dice P sub 2 le pongo un 5, ¿cierto? O sea, en este caso, el elemento seleccionado del conjunto, hay un conjunto de elementos, ¿cierto? Que se llama precios de las pinturas iris. Yo de ese conjunto de elementos elijo este elemento, el 7. Tengo un segundo conjunto de elementos que es el precio de las pinturas tricolor. De ese segundo conjunto de elementos yo elijo el precio 5, ¿cierto? De 5.000. Entonces, tomo esos dos elementos seleccionados y los reemplazo en la función que vimos en la lámina anterior. Y me queda algo como esto, ¿cierto? Si resuelvo esto, me entrega que los ingresos mensuales serían 2.077. Respecto a la lámina anterior, tenemos que seleccioné un elemento de un primer conjunto de elementos, precios de pintura iris, tomé un elemento de un segundo conjunto de elementos, que eran los precios de las pinturas tricolor, ¿cierto? Seleccioné este 7 y este 5 como los precios P sub 1 y P sub 2, los reemplazo en nuestra función y nos da una imagen, ¿cierto? Nos da una imagen que es este valor del ingreso de la tienda, ¿cierto? Que fue el 2077. Ahora vamos a dejar otro ejercicio planteado, les voy a entregar algunas ayudas para resolverlo.
el problema 4 dice, una empresa está pensando vender un nuevo producto a un precio a pesos por unidad y estima que si se gastan X millones de pesos en el desarrollo del producto e Y millones de pesos en publicidad, los consumidores comprarán aproximadamente esa cantidad de unidades del producto. Entonces, la pregunta dice, si los costos de fabricación del producto son 25.000 pesos por unidad, exprese las utilidades de la empresa en función de A, X e Y. Entonces, yo le entrego algunas pistas. La pista es que la utilidad se puede expresar de la siguiente forma, ¿cierto? Tenemos que nuestra utilidad, la imagen que vamos a buscar, el resultado que encontramos, va a depender de dos variables y una constante. Va a depender de la variable de decisión X, tengo que seleccionar un elemento de X, va a depender de Y, tengo que seleccionar un elemento de Y. Recuerden que solo estamos planteando el ejercicio, no lo estamos resolviendo, por lo tanto yo no tengo que seleccionar aún el elemento, solo tengo que plantear el ejercicio. Y va a depender de una constante A. Entonces, la utilidad yo la puedo plantear de esta forma, ¿cierto? Que depende del precio menos el costo marginal de una unidad por la cantidad de unidades y le resto el costo fijo, ¿cierto? Que no depende de la cantidad producida, el costo fijo, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que dilucidar acá, resolver acá, es del problema que escribimos acá, de este problema, ¿qué corresponde al Q grande? ¿Cómo puedo expresar la cantidad en función de estos tres elementos? ¿Cierto? ¿Cómo puedo expresar el P, el precio? ¿Cómo puedo expresar el costo marginal? ¿Y cómo puedo expresar los costos fijos? Como último ejercicio de esta primera tarea chica, va a quedar el siguiente ejercicio. Una empresa manufacturera utiliza para su proceso productivo trabajadores capacitados, que los vamos a denotar con la variable X, y trabajadores no capacitados, que vamos a denotar con la variable Y. La cantidad de unidades producidas al día se pueden representar por la función Q, que va a depender de X y de Y, que es igual a 10 por X cuadrado por Y. ¿Ya? Y las preguntas son las siguientes. A. ¿Cuántas unidades al mes produce la empresa si es que tiene 20 trabajadores capacitados, es decir, si X es igual a 20, y 40 trabajadores no capacitados, es decir, Y es igual a 40? ¿Qué sucede si un día solo asisten trabajadores capacitados o solo trabajadores no capacitados? ¿Cuánto aumenta la producción si duplico los trabajadores capacitados? ¿Menos del doble, al doble o más del doble? ¿Cuánto aumenta la producción si duplico los trabajadores no capacitados? ¿Menos del doble, al doble o más del doble? Y la última pregunta es, solo en base a las dos preguntas anteriores. Si duplicar los trabajadores capacitados me cuesta 20 y duplicar los trabajadores no capacitados me cuesta 15, ¿a qué grupo de trabajadores es más conveniente duplicar? Ya, para que vayan jugando con las imágenes de esta función, ya reemplazar valores en las variables y ver qué pasa con la imagen. Son hartos ejercicios los que quedan como tarea chica 1, ya para que los hagan durante el día, trabajen en esto, y cualquier duda que vaya saliendo me van escribiendo a mi correo y la vamos resolviendo, ya. Recuerden que este curso es intensivo, ya requiere que hagan harto trabajo personal, hagan las tareas, les sirve para ejercitar y bueno, quedo atento al correo por cualquier duda y si no, nos vemos mañana, o sea, no nos vemos, pero retomamos las clases mañana. Eso, saludos a todos y a todas.